un estado de África Central. Alrededor del 85% de su población son hutus, pero desde hace mucho tiempo la minoría tutsi ha dominado el país. La división de los ciudadanos ruandeses por etnias es una herencia del periodo colonial, cuando los belgas se apoderaron de Ruanda a finales del siglo XIX. Clasificaron a la población de acuerdo al grupo al que pertenecían, creando identificaciones que señalaban quién era hutu y quién era tutsi. Junto con esa identificación también se creó una división en la que se señalaba que los tutsis como una etnia dominante y superior, y la mayoría hutu a ser un grupo subordinado y sometido. El genocidio de Ruanda fue una masacre sistemática y planificada que tuvo lugar en el país africano entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994. Durante este periodo se estima que entre 500.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas, lo que representó aproximadamente el 70% de la población tutsi en Ruanda. El genocidio fue perpetrado por el gobierno hutu de Ruanda y se caracterizó por una violencia extrema, incluyendo la violación entre 250.000 a 500.000 mujeres. El acusado en este caso es Ildefonse Niseyimana. Durante el periodo relevante, Niseyimana fue capitán de la Escuela de Entrenamiento Militar de la ciudad de Butare, llamada École des Sous-Officiers, que comúnmente es conocida como la ETSO. La Fiscalía acusa a Niseyimana de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por violencia en la ciudad de Butare. La Fiscalía alega que desde el momento de la muerte del presidente Juvenal Habyarimana en la noche del 6 de abril de 1994, Niseyimana movilizó a soldados de la ETSO y a otros para matar a los tutsis y violarlos, así como a otros civiles. La evidencia de la defensa confirma que muchos de los asesinatos, en particular de los que se acusa a Niseyimana, ocurrieron. Sin embargo, discute que Niseyimana tuvo algo que ver con estos asesinatos y desafía la evidencia de la Fiscalía, que implica a Niseyimana. También presentó evidencia de que Niseyimana no estaba en la ciudad de Butare cuando ocurrieron muchos de los asesinatos. El motivo de juzgamiento por parte de la Fiscalía contra Niseyimana se centró en que su responsabilidad directa y superior en una serie de crímenes graves ocurridos durante el genocidio de Ruanda de 1994. La Fiscalía acusa a Niseyimana por los siguientes delitos: genocidio por su participación en el asesinato de la población tutsi, crímenes contra la humanidad por actos de exterminio, asesinato y violación, crímenes de guerra por violencia a la vida y ultrajes a la dignidad. Niseyimana fue acusado específicamente de ordenar el asesinato de la reina tutsi de Ruanda, Rosalie Gikanda, así como de su papel en otros asesinatos en la prefectura de Butare. Además, se le atribuyó la responsabilidad de un ataque a la parroquia de Siginda que resultó en la muerte de miles de refugiados tutsis. La Fiscalía presentó pruebas de que Niseyimana movilizó a soldados y a otros para violar y matar a tutsis, así como a otros civiles, desde el momento de la muerte del presidente Juvenal Habyarimana en la noche del 6 de abril de 1942. Este conjunto de acusaciones reflejó la gravedad de los crímenes y la importancia de llevar a cabo un juicio justo y riguroso para asegurar la justicia por los errores del genocidio de Ruanda. El Tribunal Penal Internacional de Ruanda se estableció para enjuiciar a altos cargos acusados de violaciones masivas de los derechos humanos en África. El propósito de este tribunal es procesar a los presuntos culpables del genocidio de Ruanda de 1994. Por tal motivo, este tribunal procesó al excapitán Ildefonse Niseyimana. Dentro de la etapa de juzgamiento, la Fiscalía mostró hechos perpetuados por este excapitán. En algunos se exoneró de responsabilidad penal y en otros se declaró culpable por estos hechos. La acusación alega que alrededor del 7 de abril de 1994, Niseyimana ordenó a los soldados que mataran civiles tutsis y violaran mujeres tutsis. Esta acusación fue respaldada por un solo testigo, que testificó que era soldado de la ESO que escuchó a Niseyimana emitir estas instrucciones mientras estaba en el campamento de la ESO en Butare el 7 de abril.
Enfrentamos al testigo que presentó la fiscalía en este procedimiento de Gakaga de Wakanda, que se declaró que era miembro o comando de batallón que vivía en Guacalí en abril de 1994. En este mismo procedimiento, este testigo indicó que no fue en Butaré durante el mes de abril, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, el testigo Book fue violado por un soldado de la EXO, donde se evidencia que muestra que Nisejimana sabía o tenía conocimiento de las razones por las cuales pasó este hecho, con respecto a los testigos presentados por la Fiscalía, como fue MKA, JBL y CDO. La Cámara no está convencida de que la identificación de los soldados de la ESO como los perpetradores sea lo suficiente fiable. En consecuencia, el registro no establece una base probatoria sobre la que Nisejimana puede ser considerada responsable de estos delitos y se ha encontrado a esto testigo como confiable. En consecuencia, esta alegación no prueba más allá de toda duda razonable. La acusación alega que a partir del 6 de abril de 1994, Witness Cook y otros fueron violados repetidamente por soldados en residencias cercanas al campamento de la ESO. Del mismo modo, también alega que los soldados y otros, incluido Interhanwi, violaron a los testigos mencionados anteriormente, dentro del Hospital Universitario de Butaré entre abril y julio. La Cámara no tiene ninguna duda de cada una de estas mujeres que fueron violadas. Sin embargo, ninguno de esos testimonios implica suficientemente que Nisejimana, mientras que el registro establece que en alguna ocasión, Witness Book fue violado por un soldado de la EXO. La evidencia no demuestra que Nisejimana sabía o habría tenido razones para saber de este caso. Con respecto a los testimonios de MKI, CBL y DCO, la Cámara no está convencida de que su identificación a estos soldados de la EXO como los perpetuadores sea lo suficientemente fiable. En consecuencia, el registro no establece una base probatoria sobre Nisejimana, pero es considerado responsable de estos delitos cometidos. Alrededor del 17 de abril de 1994, los miembros de la familia Rutinyania, que incluía a los Tutsi, intentaron huir a Barandú a través de un cruce fronterizo de Aranjuez. Sin embargo, civiles enojados y armados armaron una barricada cerca de esta frontera y amenazaron a este convoy, ya que se negaron a dejarlos pasar. Las pruebas de la Fiscalía y la Defensa confirman que los soldados de la ESO liberaron a la familia y llevaron al campamento de la ESO. Los miembros de la familia Rutinyania fueron asesinados por instrucciones de Nisejimana. La noche de la llegada de la familia Rutinyania al campamento de la EXO, Nisejimana no estaba contento con la presencia de esta familia Tutsi. Al día siguiente, alrededor del 18 de abril de 1994, escuché ordenar a Nisejimana que la familia se volviera al lugar donde habían sido encontrados. Es indiscutible que los soldados de la ESO escoltaron a los miembros de la familia desde el campamento de la ESO. ¿Usted vio qué le sucedió a la familia? Realmente no vi lo que le sucedió a la familia Rutinyania. Sin embargo, varios testigos de la Fiscalía y de la Defensa se enteraron que la familia Rutinyania fueron asesinados en la misma barricada donde fueron encontrados, cerca del cruce fronterizo de Akan Yaru. Llamo al soldado de la EXO como testigo de la defensa. Yo escolté a la familia, pero fuimos atacados en la barricada. Por eso nos vimos obligados a huir sin la familia. La Cámara considera increíble la evidencia de la defensa de que los soldados de la ESO fueron atacados en la barricada y obligados a huir. Se ve aún más socavado por la evidencia general que establece que la capacidad de los soldados armados para moverse a través de los bloqueos de las carreteras. En particular, otro testigo de la defensa escoltó civiles tutsis en esta misma ruta después de varios días. Mientras él y los soldados de la EXO experimentaban hostilidades, lograron que los tutsis superaran los bloqueos de la carretera, simplemente amenazando por el uso de la fuerza. Dadas las circunstancias anteriormente mencionadas, la única conclusión razonable que tiene la Cámara es que Nisejimana ordenó la expulsión de la familia Rutinyania, sabiendo que la implementación de esta orden llevaría a su matanza.
La Cámara no tiene ninguna duda de que los soldados de la ESO que transportaron a la familia a la barricada participaron directamente en el asesinato de los miembros de esta familia. La Cámara considera que Nissenjimana es penalmente responsable de su papel en estos asesinatos. El registro demuestra que alrededor de mediados del mes de abril de 1994, los Tutsis huyeron de ataques étnicos en la región fronteriza de las prefecturas de Ngorongoro y Butare. Miles de personas se reunieron en la parroquia de Sillanjinda, en la comuna de Nasayu, prefectura de Butare. Los refugiados continuaron siendo atacados en esta parroquia. En ocasiones se defendieron con éxito contra el asalto dirigido por funcionarios locales, mandado al menos por una o dos veces por gendarmes en el proceso. Posteriormente, alrededor del 17 de abril del año 1994, Nissenjimana viajó de la parroquia de Yisianda como parte de la delegación de seguridad para reunirse con todos estos funcionarios y refugiados allí. El evento más significativo que siguió en esta reunión fue un ataque a esta parroquia. ¿A cuál parroquia? A la parroquia de Sijindilla, alrededor del 18 de abril del año antes mencionado, 1994. Miles de personas fueron asesinadas brutalmente en esta parroquia. Los supervivientes huyeron y las acusaciones se alegan que eso y otros soldados, gendarmes y civiles armados participaron en esta masacre y que Nissenjimana ordenó y autorizó este atentado contra esta iglesia. Se presenta el testigo de la Fiscalía ex-Gerdame. Los soldados participaron en el ataque en la ciudad Butará. Yo observé al suboficial de la ESO, Paul, y a unos 11 soldados de la ESO apoyando a los otros atacantes con artillería pesada y armas especializadas. La Cámara considera que las pruebas de la Fiscalía se han establecido más allá de toda duda razonable. No hay evidencia directa de la presencia de Nissenjimana durante el ataque a la parroquia de Sillanjinda. Es significativo que el campamento de la EXO sirviera como comando operativo para la región de Butare y Ngorongoro. En este contexto, Nissenjimana era un oficial encargado de inteligencia y operaciones militares. Además, la evidencia refleja que Nissenjimana emitió amablemente órdenes y mantuvo el poder su poder de suboficial jefe sobre Paul Yakasanjara, un participante primordial en este ataque. Por último, es significativo que en este asalto final los soldados de la EXO utilizaran armas especializadas que podrían, desde una distancia segura, debilitar a estos refugiados seguros y estructurales para matar a estos refugiados, que habían demostrado su capacidad de defenderse y entrar en guerra con los soldados de la EXO. Teniendo en cuenta todos los factores anteriormente mencionados, la única conclusión razonable de la Cámara es que Nissenjimana planificó y autorizó la participación de los soldados de la ESO en el ataque. La visita de Nissenjimana a la parroquia necesariamente le permitió valorar las fortalezas y debilidades que tenían los Tutsi desplazados, que se habían fortificado dentro de las instalaciones de la parroquia. Las armas empleadas por los soldados de la ESO demuestran una comprensión matizada de la situación y sin duda alguna también son un reflejo de la comprensión que tenía Nissenjimana a la planificación y autorización del asalto. La Cámara finalmente considera que Nissenjimana es penalmente responsable de su papel en este ataque. A partir del 16 de abril de 1994, Nissenjimana ordenó a los soldados y a las milicias conocidas como Interahamwe que mataran civiles tutsis de la Universidad de Butare. Las evidencias reflejan que los guardias presidenciales, apoyados por los soldados de la ESO, llegaron a la Universidad de Butare el 21 de abril de 1994. Usando listas, los soldados separaron a los Hutus de los Tutsis y posteriormente mataron a los Tutsi. No hay evidencia que establezca que Nissenjimana haya contribuido a esta operación de ninguna manera. Dada la participación de los guardias presidenciales, la Cámara tiene muchas dudas de que Nissenjimana ejerciera un control efectivo sobre estos soldados de la EXO que participaron en estos ataques. Nissenjimana no puede ser considerado responsable de estos crímenes cometidos. Dada la participación de los guardias presidenciales, la Cámara tiene muchas dudas de que Nissenjimana.
El 22 de abril de 1994, Nisenyimana fue a la Universidad de Butare, donde disparó y mató a 4 mujeres tutsi. Esto fue apoyado por un solo testigo cómplice. La Cámara tiene preocupaciones generales sobre su credibilidad. Sus pruebas en este caso no pueden ser apoyar esos hallazgos más allá de esa duda razonable. Otros presuntos delitos en la Universidad de Butare no fueron apoyados lo suficiente para establecer sus sucesos. En su consecuencia, son desestimados. Es indiscutible que Rosalie Giganda, la ex reina Tutsi de Ruanda, fue asesinada a finales de abril de 1994. Las pruebas de la Fiscalía y la Defensa confirman que la teniente segunda de la ETSO, Bizimana, dirigió a los soldados de la ETSO que sacaran a Giganda y a otros de su casa y los mataran. Es indiscutible que Rosalie Giganda, la ex reina Tutsi de Ruanda, fue asesinada a finales de abril de 1994. Las pruebas de la Fiscalía y la Defensa confirman que la teniente. La Fiscalía alega que Nisenyimana ordenó y autorizó ese asesinato. El asesinato ocurrió el 21 de abril cuando Nisenyimana no estaba en Butare. La evidencia de la defensa sobre el momento no es concluyente y en algunos casos apoya otra evidencia de que el asesinato ocurrió alrededor del 20 de abril de 1994. Además, 2 testigos de la Fiscalía observaron que Bizama denunciaba el asesinato de Nisenyimana. La Cámara considera que las pruebas de la Fiscalía implican a Nisenyimana en este asesinato y que se ha establecido más de toda duda razonable. Sobre la base de lo anterior, la Cámara concluye que Nisenyimana autorizó el asesinato de Rosalie Giganda. La evidencia de la defensa de que Bizimana fue castigada por este ataque no fue persuadida, carecía de credibilidad y fue contradecida por otras pruebas. Nisenyimana tiene responsabilidad penal en este crimen. Sentido y fallo de la sentencia. El 19 de junio del año 2012, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda dicta sentencia en contra de Ildefonse Nisenyimana por los delitos cometidos por genocidio, exterminio y asesinato como crímenes contra la humanidad y el asesinato como una violación grave del artículo 3 de los convenios de Ginebra y el protocolo adicional. La lectura del fallo en la causa Nisenyimana, en el que se condenaba a Ildefonse Nisenyimana a cadena perpetua tras declararlo culpable por genocidio, crímenes de lesa humanidad y homicidio constitutivo de crímenes de guerra. Se desestimaron las acusaciones de violación constitutiva de crimen de guerra y la violación constitutiva de crímenes de lesa humanidad que configuraban el escrito de acusación. Nisenyimana era capitán en la escuela militar de Butare cuando se produjeron los hechos que constataban en el auto de acusación. Teniendo en cuenta la magnitud, el juicio fue uno de los más rápidos de la historia de este tribunal. Un total de 84 testigos presentaron las declaraciones durante este juicio. La defensa de Nisenyimana presentó el recurso de apelación. Posteriormente, el 14 de septiembre del 2014, la Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda revisó la sentencia y confirmó la mayoría de condenas, pero revocó algunos hallazgos, tales como la negativa de que Nisenyimana había provocado y autorizado el ataque a la parroquia, y el hallazgo de que Nisenyimana era responsable de ciertos asesinatos de los bloqueos de las carreteras en la ciudad de Butare. La Cámara de Apelaciones redujo la sentencia de Nisenyimana a 35 años de prisión. Esta decisión reflejó un cambio significativo en la responsabilidad penal de Nisenyimana por algunos de los crímenes que originalmente fue causado. Es importante destacar que en el ICTR jugó un papel criminal en el procedimiento de los crímenes cometidos durante el procedimiento de Ruanda. Y el caso de Nisenyimana fue uno de los muchos que se llevaron a cabo para justificar las víctimas de estos atroces crímenes.